Que el Dios de paz nos bendiga en esta noche. Muchas gracias por estar ahí. Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Bueno, qué impresionante tercera clase. Es impresionante esto, cómo está pasando. Están pasando los días, está pasando todo esto. Y bueno, hemos comenzado, ¿no es cierto?, con la historia de la capellanía, ¿no? Y nos hemos encontrado con un señor muy amable como San Martín de Tours, ¿no es cierto? Y conocimos un poco de su historia y cómo la iglesia oficial, ¿no es cierto?, reconoció su gesto, ¿no?, y su entrega. Después fuimos a la palabra de Dios y encontramos en la palabra de Dios estos ministerios, ¿no es cierto?, que son milenarios, ¿sí? Como el ministerio pastoral a través de Abel, como el ministerio profético a través de Enoc, ¿no es cierto?, que fue traspuesto, pero Judas, un libro antes de Apocalipsis, ¿no es cierto?, antes de Apocalipsis, nos dice que Enoc, de estos profetizó Enoc séptimo de Adán, ¿no es cierto? Entonces, creemos, ¿no es cierto?, que el ministerio profético es un ministerio milenario. De nuevo, no tiene nada. Y bueno, clase pasada tuvimos, ¿no es cierto?, toda la historia de José, donde las características de José, ¿no es cierto?, son de aquel capellán, de aquel capellán que necesitamos ver en Argentina y en toda Sudamérica, que verdaderamente nosotros podemos decir que tenemos el ministerio de capellanía. Nuestro capellán, nuestro primer capellán es nada más ni nada menos que José, el hijo de Jacob. Bien, esta noche tenemos, con la ayuda, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, tenemos una clase maravillosa, fantástica, ¿no es cierto? Y esta noche vamos a aprender, con la ayuda del Señor, esta noche vamos a aprender, ¿sí?, que tanto ustedes puedan tener la humildad de recibir esta enseñanza y que yo también pueda tener la humildad y la gracia también para poder transmitirla en esta noche. Esta noche vamos a aprender lo que es el concepto de la capellanía. Origen de la capellanía es una sola materia con 7 clases, pero que se dividen en esas 7 clases lo que es la historia de la capellanía, el primer capellán bíblico, y en esta tercera clase vamos a ver el concepto de capellanía. Porque usted, cuando se pare como capellán y como capellana, que lo estamos formando gracias a la ayuda del Señor y gracias al Espíritu Santo de Dios, usted está siendo formado ahora, está siendo formado, entrenado, capacitado. Usted está recibiendo instrucción en esta noche para ser formado, y aquellos que ven la grabación también. Entonces, cuando usted se pare como capellán y como capellana, le van a preguntar a usted, pero tu doctrina, ¿de dónde venís vos? Y usted va a saber responder, pero ¿qué concepto tienen ustedes? Usted esta noche va a recibir cuál es el concepto, el pensamiento, o por lo menos, mi amado y mi amada, el pensamiento, la idea que debe tener un capellán y una capellana en su cabecita. ¿Cómo piensa un capellán? ¿Cómo mira un capellán? ¿Cuál es la idea de capellanía que debe haber? Concepto significa eso, pensamiento significa una idea definida, acabada en nuestra mente. Hoy que nos están bombardeando cada 10 segundos con ideologías y conceptos totalmente torcidos a la sana doctrina y a la sana enseñanza de la palabra de Dios, nosotros debemos recibir este concepto de capellanía, y no solamente recibirlo,
enseñarlo e instruirlo de que verdaderamente nosotros tenemos un pensamiento definido y un concepto acabado de lo que es ser un capellán y este ministerio. Amén, mis amados. Entonces, en esta noche vamos a comenzar. Vamos a comenzar lo que es el concepto de la capellanía. Cuando uno se para, me ha tocado, he tenido la bendición de poder hablar delante, ¿no es cierto?, como capellán que soy del servicio penitenciario de la provincia de Mendoza. Uno se para delante de jueces con jueces, fiscales, derechos humanos, dirección de acción social. Uno se para delante de diputados y senadores, delante del Parlamento, y cuando hablamos de cuál es la idea de capellanía que tenemos en nuestra mente, lo primero que nosotros decimos es esto, amado. Este es el primer concepto que tenemos definido de capellanía. La Biblia dice, Génesis 1:27, porque nosotros no vamos a hablar de un manual de filosofía, obviamente. Obviamente que no, somos hombres y mujeres de la palabra de Dios. No podemos hablar, ¿no es cierto?, de antropología, no, hablamos de la palabra de Dios y del concepto que tenemos, de la idea. Discúlpenme si soy tan repetitivo con esto, pero necesito que quede bien grabado en nuestras mentes estas cosas. Cuando uno se para delante de estas personas que tienen ideologías definidas, políticas definidas, pensamientos y doctrinas definidas delante de las leyes de los hombres, nosotros también tenemos leyes definidas y son las del reino de Dios. Y la palabra de Dios dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Bien, este es el primer concepto que quiero compartir contigo y comparto con todos aquellos que me invitan y escuchan. Y algunos tuercen hasta la cara cuando hablamos de estas cosas porque no les gusta recibir la palabra, ni la enseñanza, obviamente. Cuando hablamos y decimos que en este versículo, chocamos con 10.000 religiones, obviamente. En este versículo se manifiesta, ¿no es cierto?, el Dios creador, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Es interesante ver que es en el único versículo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que sale la palabra creó, creó y creó 3 veces. Es interesante porque debemos defender estas cosas, porque es en el único lugar donde vemos en toda la Biblia que está, ¿no es cierto?, creando el Dios Padre, está creando el Dios Hijo y está creando el Dios Espíritu Santo. Aleluya. Y es ahí donde nosotros observamos y decimos que el primer concepto de capellanía que nosotros tenemos es que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Toda persona que camina en el globo terráqueo, en este globo terráqueo, en este mundo donde estamos todos, porque no vivimos en Marte ni tampoco vivimos en Venus, vivimos en este mundo. Hemos sido creados a la imagen de ese Dios, que es muy diferente a que sea un hijo de Dios. Es diferente. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Pero debemos reconocer que la palabra de Dios nos está enseñando y nos está dando un pensamiento muy definido de que verdaderamente toda persona que camina en el globo terráqueo es imagen de Dios. Esa imagen de Dios no se la puede sacar nadie. Nadie se la puede sacar. No se la puede sacar el presidente, ni el juez, ni el conjuez. Nadie se la puede sacar. Entonces entendemos
que imagen de Dios son todos aquellos que están en una escuela, en un jardín, en una cárcel, en un hospital olvidado, en un geriátrico. Son imagen de Dios. Ah, pero es una imagen caída. Obvio. Yo te estoy diciendo que es imagen, no te estoy diciendo que es hijo. Porque la palabra declara al que aquellos recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es otra cosa. Yo te estoy hablando que aquel que mató, que robó, que abusó, es imagen. Igual que aquel que juzga al otro, del otro lado del estrado, también es imagen. Y al fiscal que sostiene su acusación sobre quien sea que haya cometido una falta, un delito, también es imagen de Dios. Todo el mundo en este globo terráqueo es imagen de Dios. Sea una imagen que se haya convertido, transformado a través del nuevo nacimiento en hijo de Dios, perfecto. Pero no ha perdido estatus de imagen porque Dios los creó. Pero a este los creó. Podemos entrar en una discusión infinita que verdaderamente nos va a llevar horas para poder aclarar muchísimas cosas, pero dijimos que acá no estamos para hablar puntos teológicos. Yo te estoy enseñando cuál es el concepto de este ministerio. Te estoy enseñando a través de la palabra cómo debe pensar un capellán y una capellana más allá de todos los prejuicios. Debe estar libre de prejuicios. Ah, ese atorra... No, esa es imagen de Dios. Esa palabra estuvo de más. Esa palabra estuvo de más. Entonces, vemos que verdaderamente a través de la palabra de Dios nos está enseñando que aunque esté preso, aunque esté olvidado en un geriátrico, aunque esté en un hospital sufriendo, aunque esté tirado en situación de calle, es imagen, ya sea una imagen caída, pero es imagen del Dios que lo creó. Ese es el primer concepto que tenemos en la capellanía y es un concepto fuerte. No es un concepto fácil a veces de digerir. Porque muchas veces nosotros, no, porque yo me junto con Juan, porque Juan alaba, perfecto, me parece genial que te junte con Juan. Pero no te olvides de Pedro, que también es imagen. Y alguien le va a tener que hablar a Pedro, o alguien tendrá que decirle a Pedro, mira, Pedro, tu vida es un desenfreno, hermano. Pero Cristo vino para traerte vida y vida en abundancia. Es así de sencillo. Si Pedro no quiere recibir a Cristo, usted dio el mensaje. Y tu mente, la manta, la masoma acá, aleluya, está en paz. Y tu corazón también. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros los capellanes miramos que verdaderamente el que camina por la puerta de mi casa y los que viven debajo de mi techo y el que está adentro de la cárcel ha perdido, sí, ha perdido. ¿Qué es lo que ha perdido? Ha caído éticamente y moralmente. Yo siempre le digo a las personas que están detenidas, ustedes moralmente y éticamente no pueden caer más bajo de lo que han caído. Porque caer más abajo de esto no existe. Sí existe. ¿Qué? Estar 2 metros bajo tierra, viejo. Pero el único que ha vuelto debajo tierra, que no fue bajo tierra, sino de la tumba, fue Cristo. Así que de ahí, mijo, usted se puede levantar. El hombre y la mujer tiene la capacidad para volver de todas las cosas y aún levantándose de lo más bajo que puedes caer, que es estar entre 4 paredes preso. Porque caes bajísimo. Entonces nosotros enseñamos que todas estas cosas, che, pero no. Es imagen, es una imagen caída, sí, pero Cristo vino a salvarnos. ¿Actuó? Sí. ¿Cuándo actuó? Acá.
Génesis 1:27. Ahí somos parte de la imagen. ¿Es caída? Sí, obviamente, no lo vamos a discutir. Pero obviamente tiene una oportunidad, como yo la tuve y como vos la tenés. Y si vuelve a caer, otra oportunidad tendrá, porque yo no soy el que redimo las vidas ni las almas. Ni siquiera daría una gota de la sangre de mi hijo por nadie. Es así de sencillo, mis amados. Entonces, esto lo tenemos como un pensamiento muy definido. Toda persona es imagen de Dios. El segundo pensamiento o idea que tenemos definido o concepto es la palabra compromiso. El capellán y la capellana deben tener un compromiso más allá de sus obligaciones. Es poner en juego todas sus capacidades para sacar adelante todas las cosas que sobrevienen. Una persona comprometida está más allá de cumplir con las obligaciones o la rutina de todos los días. Es aquel que verdaderamente pone en juego sus capacidades. No solamente sueña con sacar adelante su ministerio, su familia, su trabajo, sus estudios, sino que verdaderamente empeña su palabra más allá de todos sus límites. Porque entiende que la palabra compromiso, que deriva de disciplina, lealtad, determinación, respeto, esfuerzo, constancia, responsabilidad, le dará verdaderamente a ese compromiso que ha puesto en juego todas sus capacidades, le dará el resultado final. Primer concepto, toda persona es imagen de Dios. No estoy hablando que es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios debe recibir a Cristo. Debe recibir a Cristo. ¿Es una imagen caída? Obvio que sí. No lo vamos a discutir. Segundo concepto, el compromiso que vamos a asumir va más allá de nuestras obligaciones y rutinas, porque vamos a entender y entendemos que podemos ser disciplinados para crecer en adoración. Nos disciplinamos en la oración, nos disciplinamos en la palabra de Dios, nos disciplinamos en el día a día, en la fe, pues nos vamos a disciplinar también en el compromiso día a día. ¿Es así? Lo entendemos así y el capellán y la capellana asume ese compromiso que verdaderamente no digamos, es un compromiso sobrenatural. No, nada que ver. Es un compromiso que ya está en los hijos de Dios y que verdaderamente en los siervos de Dios se potencia mucho más porque realmente está esa responsabilidad más allá de lo que nosotros muchas veces pone en juego el Espíritu Santo en nuestras capacidades. Palabra compromiso. Aleluya. Tercer concepto, pensamiento o idea. Imagen de Dios. Compromiso absoluto. No vamos a asumir una tarea y la vamos a dejar a la mitad. No. Empezamos la tarea y cumplimos hasta finalizarla. No la dejamos incompleta, inconclusa. Che, esta gente da respuesta, pero da respuesta a media. No. Nuestra respuesta es absoluta. Somos personas serias para llevar adelante lo que estamos haciendo. Tercer concepto, y este es uno de los conceptos que más me encanta, y que por ahí ha sido ultra, mega, macro, archi,
súper criticado. Por ahí hay gente que me ha llamado y me han dicho cada cosa. Bueno, hermano, Dios te bendiga. Si te sentís estafado por el curso, te devolvemos la plata, no hay problema. No lo hacemos por la plata, lo hacemos porque tenemos pasión. Si fuera por la plata, nos hubiéramos aprovechado tanta gente, pero lo que hemos recibido de gracia lo damos. Dice la Biblia en el tercer concepto que quiero compartir con vos. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Todos sabemos esto, todos lo sabemos. En más de una oportunidad seguro que lo has predicado hasta el cansancio. Lo has predicado hasta el cansancio seguramente. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37 nos habla de la obra del buen samaritano. Nosotros sabemos lo que pasó con el levita, con el sacerdote, sabemos lo que pasó. No vamos a entrar en el texto, pero seguramente cuando vos tengas un tiempo lo podés leer completo. Y dice la Biblia en el versículo 33, dice la Biblia en el versículo 33 del capítulo 10 de Lucas, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Es impresionante. Lo podés buscar, yo tengo, gracias a Dios, más de 40 Biblias de diferentes credos y tengo, qué sé yo, nácar colunga actualizada, de todo, de todas las que vos querés imaginarte. Y uno busca todas estas cosas porque somos amantes de la palabra de Dios. Y en esto me detengo un segundo. La Biblia de Jerusalén dice, y viéndole le rodearon. ¿A quién rodearon? A un judío que cayó en manos de dos ladrones que le robaron todo y lo dejaron moribundo, dice la Biblia. Eso es lo que dice el texto bíblico. Pero la Biblia de Jerusalén dice, y viéndole le rodearon. Oiga, qué interesante esto, porque nos da un panorama diferente, porque hay líderes que se involucran con las personas que están heridas, con las personas que están en dificultad. Pero hay líderes que evitan la situación y rodean. Cuando vos decís, che, voy a rodear, está el tránsito medio complicado, voy a agarrar, voy a poner primera, voy a salir de acá, voy a rodear la situación, salgo, ¿no es cierto?, costeando la situación y me voy. Y que Dios te ayude, viejo. O que Dios le ayude al que está ahí. Es interesante esa palabra. Lo que dice la Biblia de Jerusalén, rodeándole. Pero el samaritano no le rodeó. El samaritano fue directamente al necesitado. Y hay una palabra muy interesante que cambia en el hebreo, que dice, y fue movido a misericordia. Oiga, cuando en el hebreo significa tuvo compasión. Compasión tuvo. Y compasión, muchos dicen, uy, tuvo compasión, le viene a sobar el hermano, tengamos compasión por el prójimo, que esto que el otro y vamos y le sobamos el lomo, bueno, mijito, deje de pecar, porque seguramente usted... No, compasión no tiene nada que ver con eso. Compasión significa que cuando el samaritano vio a este hombre moribundo, herido y hasta casi medio desnudo, dice que cuando lo vio no pudo seguir su marcha porque algo acá en las entrañas se le movió algo acá adentro. Discúlpeme que me agarre la panza, las achuras, pero acá adentro algo se le movió. Se le movió, dice que se clavó así. ¡Ay! Ese que está ahí es mi prójimo. Y dice literalmente en el texto hebreo, dice, y tuvo entendimiento de entraña. Cuando se le movió algo acá adentro,
no pudo seguir su marcha. Porque el que estaba al lado, el que estaba tirado ahí, era su prójimo. Qué tremendo, ¿no? Este tercer concepto que tenemos nosotros nos habla de esto. Que se nos tiene que empezar a mover algo acá adentro. Algo algo acá adentro se nos tiene que mover cuando veamos a alguien en esta situación. Y tiene que detenerse mi marcha para por lo menos preguntar, ¿qué te pasa? Y ya sabemos lo que pasó. Menos mal que este buen hombre, que anda a saber de qué religión era este buen samaritano, seguramente, no sé de qué religión era, porque no podemos decir de qué religión era, pero tenía abundante aceite y vino. Qué casualidad, ¿no? La raza más odiada de Israel tenía abundante vino y aceite. ¿Qué te parece? Es interesante. Y a veces nosotros, qué pedazo de líder que tenemos, ¿verdad? Y lo menos que tenemos es el amor que simboliza el vino y la unción del Espíritu Santo para poder acompañar a esa persona a que verdaderamente se pueda manifestar en ella, como se manifestó en mí, esa sanidad divina del alma. Y no quiero seguir leyendo, porque dice que hasta se hizo cargo de la situación. Ustedes son conocedores de la palabra, tal vez mejor que yo. Se lo dejo ahí para que ustedes después sigan disfrutando de esta palabra. Entonces entendemos que el capellán y la capellana, cuando ven esto, verdaderamente, algo se le tiene que mover acá adentro. No puedo dejar a este así en esta situación, que algo tengo que hacer. O me involucro, o llamo a la policía, o llamo a defensa, o llamo a alguien para que verdaderamente me ayude, me involucre, y esta persona pueda recuperar su voluntad propia y que vuelva en sí en conciencia. Imagen de Dios, compromiso absoluto. El buen samaritano nos enseña que compasión es entendimiento de entrañas. Algo me está pasando por adentro mío. Cuarto pensamiento que tenemos, muy definido. Cuando yo se lo dije a un capellán, se quedó mudo cuando le compartí esto. Después de 20 años le digo, este ministerio me enseña que es como si fuera un asfalto. Y yo vengo a regar y a sembrar la semilla en ese asfalto. ¿Sí? Sí. Es el asfalto. En algún hendidura, la semilla caerá y brotará. Por eso, el pensamiento que tenemos es, venga lo que venga, tu vida va a crecer donde Dios te haya plantado. Y si a esa persona que está ahí plantada en ese asfalto, en una piedra o en la situación que lo rodee, el que va a dar el crecimiento de esa semilla no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Yo haré mi tarea, vos harás tu tarea. Entonces entendemos que esa semilla ni siquiera es mía la semilla. Porque la palabra dice que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Aquellos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo solamente la llevo.
Y entiendo que este ministerio puede ser como un asfalto, como algo rocoso que puede caer. Y venga lo que venga, Dios hará crecer esa semilla en esa vida, en ese corazón, en ese matrimonio, en ese hijo, en esa hija, en quien sea. Quinto concepto, pensamiento. Tan bueno estas cosas, ¿eh? La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 25 del 35 al 40. La Biblia nos enseña una palabra muy ultra macro conocida. Pero es interesante saber que los capellanes pensamos de esta manera. ¿De qué manera? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste, en la cárcel viniste a mí. De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo habéis hecho. Impresionante. Aún uno de los discípulos dijo: Señor, ¿cuándo te hemos visto así? Si un vaso de agua dieres a uno de estos mis más pequeños, no vas a quedar sin recompensa en el reino de los cielos. ¿Ah? Pero es interesante pensar esto desde este enfoque, desde este pensamiento. Es en el único lugar, tal vez, que podemos decir que Cristo habló de ministerio. Porque 6 preguntas hace Cristo, pero es interesante también ver que 6 respuestas da Cristo. Como diciendo, las preguntas las hago yo, las respuestas también están en mí. Aleluya. Soy el Señor que puede hacer tranquilamente la pregunta, pero también soy el Señor que da la respuesta. ¿Y cuáles son esas preguntas? Tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo, en la cárcel. 6 preguntas hace Cristo. 6 respuestas da el Señor. Me diste de comer, de beber, me recogiste, me cubriste, me vestiste. Viniste a mí, me visitaste. Es en el único lugar que yo entiendo que el Señor está hablando de ministerios hospitalarios, de situación de calle, de comedor, de gente en la cárcel, de las personas que están, ¿no es cierto?, que son forasteras, que son extranjeras, que son extrañas y que muchas veces buscan un lugar para tener un simple refugio. Y si lo habéis hecho por uno de estos mis más pequeños, dice la palabra, a mí lo habéis hecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, cuando yo me paro, amado, tengo la gracia, la bendición tal vez de trabajar con todas las religiones, Trabajo con adventistas, testigos de Jehová, católicos de diferentes ramas, bautistas, pentecostales, con todos trabajo. Y cuando yo lo miro y le digo, ¿a qué viene usted acá a la cárcel? ¿A qué viene usted acá? ¿Ah? Y muchas de estas religiones me saben contestar la pregunta. No, yo vengo acá porque mi hermano, el más pequeño, como dice la Biblia, está preso. Ah, este entendió. Este entiende el concepto. Lástima. Qué lástima, che.
tan buena herramienta y que estás convencido de servir al Señor, pero estás equivocado en él. Pero sabes lo que estás haciendo. Y es interesante eso. Qué lástima que sos de otra religión, loco. Porque vas y le preguntamos, vos hermano, ¿de dónde? No, yo soy de esta iglesia, voy a estar. ¿Y a qué venías a la casa? No, vamos a ver que. Contestame la pregunta, ¿qué venís? O sea, ¿qué te motivó? ¿Qué sentís? O sea, que no, veo que acá no se levanta, no se levanta. No, y uno ya sabe, porque gracias a Dios he perdido todos los pelos, ¿no es cierto? ¿Mm? Gracias a Dios he perdido todos los pelos, estoy ahí como Esteban Jiménez, ¿no es cierto? O sea, vamos los dos a la misma peluquería. Y uno dice, este que conoce la verdad, este que conoce al Señor, no sabe a qué viene. No sabe, no tiene ni idea a qué viene. Y estos otros que saben y a la misma vez no saben nada, pero entienden este concepto de la palabra, que entienden que van a encontrar a Cristo en el prójimo que está ahí, en estas 6 situaciones que plantea el Señor Jesucristo. Y vos decís, y la pregunta que nos podemos hacer, si hay 6 preguntas que el Señor hace, ¿cuál es la respuesta que está dando hoy mi vida a estas 6 preguntas inminentes del Señor? ¿Cuál de aleluya? ¿Cuál es de estas 6 preguntas que el Señor hace? ¿Cuál es la que hoy tu vida, tu ministerio, como vos quieras decirle, está dando respuesta? La respuesta la da Cristo, pero tu vida de esta, ¿cuál está dando también? Que el Señor nos bendiga, porque verdaderamente la iglesia de los primeros tiempos tenía todo en común. Y era una iglesia super, mega, archi, ultra, macro, hiper evangelística. No se manifestó en toda la gloria como en el libro de los Hechos, el evangelismo puro, con señales y prodigios. Impresionante. Impresionante. Que el Señor nos bendiga a entender todas estas cosas, porque verdaderamente de este ministerio de la capellanía, yo necesito que usted aprenda estas cosas. Porque cuando usted las enseñe, van a decir, este sabe lo que está haciendo. Y no solamente sabe, sino que lo tiene acá, en la cabecita, en la mente. Sabe, lo tiene, la tiene clara. No le vamos a poder meter el dedo en la boca, como pasa hoy. Entonces, mis amados, que el Señor nos bendiga. Sexto concepto. Son 7 los que voy a compartir esta noche. Sexto concepto. Romanos 5:5. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. El verdadero fundamento de la capellanía es el amor de Dios. Si no hay amor al prójimo, no hay una verdadera capellanía. Nuestro amor, verdaderamente, como dice Romanos 5:5, si no hay un verdadero amor, nuestro ministerio de capellanía va como perro flaco, va a flaquear y va a venir va a estar siempre apestado porque nos va a faltar el fundamento. El fundamento. Pero es importante que tu ministerio de capellanía, como capellán,
podás tener, como dice la palabra en Romanos 5:5, ese amor de Dios, quien lo trae, el Espíritu Santo de Dios, y lo coloca en tu corazón por todos aquellos que necesitan al Señor. Último concepto, y ya estamos por terminar. Último concepto, dijimos imagen de Dios, dijimos compromiso absoluto, dijimos el buen samaritano, compasión, lo que significaba en el hebreo. Dijimos que la semilla que plantamos es como si fuera, ¿no es cierto?, en una parte como si fuera una falta, un pedregal, pero Dios dará el crecimiento. Dijimos también, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra con estas 6 preguntas y las 6 respuestas. Y también en el fundamento del amor, en el cual estamos siendo todos entrenados y capacitados y formados. Y el último concepto que quiero compartir con vos es 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Dice la palabra: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. ¡Qué tremendo! La palabra de Pablo a los corintios. Es impresionante ver esto. Queridos corintios, ustedes que saben hablar, se manifestaron los 9 dones. Es impresionante lo que se manifestó en Corinto. Hoy anda a ver, son puras réplicas griegas las que hay ahí. Pero lo que se manifestó ahí fue tremendo. El don del Espíritu Santo por completo. Frutos del Espíritu, todo allí. Corintios es algo impresionante espiritualmente hablando, pero también así eran. Y le dice Pablo, Corintios, quiero decirle que todo lo que ustedes están viviendo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Pero también quiero decirles algo. Nos reconcilió por Cristo. Y en esa reconciliación que hubo a través de Cristo y el Padre, reconciliándonos Cristo con el Padre amorosamente nos entrega el primer ministerio mundial, que es el ministerio de la reconciliación. Es impresionante. No, que yo quiero ser evangelista, que yo quiero ser profeta, que yo quiero... Pará. Escúchame, papá te dio a vos, lo primero que te dio fue el ministerio de la reconciliación. ¿Con quién lo usaste? ¿Lo estás usando actualmente? ¿Le estás echando manito hoy? ¿Estás practicando el ministerio de la reconciliación en la actualidad? Deberíamos pensar, todos los siervos de Dios nos juntamos y lo único que hacemos es pelearnos olímpicamente cuando tenemos más puntos en común que diferencia. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Y en vez de practicar el ministerio de la reconciliación, que haya una reconciliación nacional para nuestra Argentina, para nuestro país, para nuestra localidad. Lo único que hacemos es separarnos, leemos la misma Biblia, tenemos los mismos dones, tenemos los mismos talentos, tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios. No porque aquel usa lente, porque aquel es pelado, porque aquel no me gusta.
dice que el Padre nos entregó el primer ministerio que pudimos recibir, que es el ministerio de la reconciliación. Y qué interesante es tener el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes por qué es interesante? Porque como hijos de Dios, como capellanes de Cristo, Él nos dará la facultad para poder reconciliar la sociedad con la sociedad con la cárcel con la sociedad con el hospital con la sociedad, los profesionales con la sociedad con los profesionales, y así sucesivamente. Pero estamos tan ocupados en nuestros quehaceres que verdaderamente no le echamos ni siquiera 10 gramitos al ministerio de la reconciliación. Y hoy créeme que verdaderamente lo que está faltando no es plata en los bolsillos de los argentinos, queridos. ¿Sabés lo que está faltando? Que una iglesia del Señor se levante y pueda reconciliar este país con el mismo Cristo y con el mismo Señor. Y todo cambiará. Porque aunque no tengamos un mango, verdaderamente viviremos en el gozo del Señor y en el saber de que Él nos perdonó y nos dio este ministerio por excelencia. Sos profeta, Dios te bendiga por ser profeta. Sos evangelista, Dios te bendiga por ser evangelista. Sos maestro, mejor que yo, disfrutalo a la enseñanza. Sos pastor, siervo de Dios, también. Y si sos apóstol, también. Pero esto también está en la palabra y no lo podemos borrar a esto. No podemos borrar esta palabra. Porque esta palabra fue entregada también para nosotros y para esta generación. Para que verdaderamente podamos volver el corazón de la sociedad con un verdadero ministerio de la reconciliación que lleve al Padre todas estas cosas. Nosotros, por lo menos quien te habla, trabaja con el ministerio de la reconciliación y con el ministerio de la restauración. Porque a las personas hay que restaurarlas, hay que volverlas al Señor, hay que volver a trabajar, hay que invertir tiempo, hay que dedicar tiempo, hay que verdaderamente saber aconsejar, hay que verdaderamente llevarla a los pies de Cristo, hay que verdaderamente hacerle entender que todo su ser debe adorar al único y verdadero Dios. Y en su infinita misericordia y bondad, Dios comenzará a sanar, a bendecir esa alma. Y verdaderamente esa alma comenzará verdaderamente a entender que el Señor la está restaurando, la está volviendo a su estado original con esa comunión con el Espíritu. Dios te bendiga en esta noche. El Señor nos bendiga. 7 conceptos que son fuertes, que seguramente usted los conoce. Como hombre de Dios y como mujer de Dios, como líder de Dios, usted los conoce. Porque ninguno de acá es ningún improvisado en el ministerio. Hemos sido educados por el Señor y por el Espíritu Santo de Dios para estas cosas. Pero quiero compartirte amablemente todas estas cosas que el Señor nos ha enseñado en todos estos años, para que verdaderamente usted pueda caminar como un capellán y una capellana, sabiendo de que verdaderamente usted está haciendo en el accionar, está sabiendo lo que está haciendo, pensando, escuchando, el pensamiento. ¿Cómo piensa usted? De esta forma pensamos nosotros. No ponemos a la persona por delante de nadie, ni tampoco represento en papel. Es un alma que vale más que todo el oro que existe en el mundo. Que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos a orar en esta noche, dando gracias al Señor por esta clase. Pastora, ahí dice pastores Raúl y Daniela. Pastora Daniela, si me escucha, dele gracias al Señor por esta clase.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por habernos permitido estar, Señor Padre amado, en esta hora y en este momento, Señor Padre de la gloria, en esta clase, Señor, donde todo lo que viene de lo alto, Señor, ha sido derramado sobre nuestra vida, papá. Que no solamente entre por nuestros oídos, sino que también cale en nuestros huesos, papá. Que lo pongamos en obra, Señor Padre amado, para que nuestro entendimiento y nuestra sabiduría, nuestro amor, Señor Padre, sea renovado en ti, papá. Lo creemos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendecimos, Señor Padre amado, a nuestro profesor Marco Ramírez. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Bueno, fuerte la clase de hoy. Bien, lo único que les voy a pedir, como hablé de conceptos, y yo también tengo que evaluar si ustedes entendieron esto. Y a todos les pido el mismo trabajo, a las 6 promociones les he pedido el mismo trabajo. Quiero que me cuenten algo del buen samaritano. Si alguna vez vos recibiste algún hermano, algún testimonio cortito sobre el ministerio del buen samaritano. Si vos recibiste tal vez algún enfermo, si fuiste a ver a alguien, si viste el milagro de Dios en eso, un testimonio que verdaderamente te marcó, donde viste la mano de Dios y dijiste, bueno, este es el Señor, y en esta noche se identifica con uno de estos conceptos como el buen samaritano, te pido que lo agregues a la tarea que ya están haciendo en el primero, que fue la historia de la capellanía con San Martín de Tours, en lo segundo que hemos pedido de José, y ahora lo tercero que te voy a pedir es, contame, aunque sea un pedacito así, de esa vivencia, de ese testimonio. Contame un pedacito así. Y yo cuando lo lea, voy a saber discernir a través del Señor qué clase de capellán vas a ser vos, o qué clase de capellana vas a ser vos. ¿Sí? Es un desafío grandísimo, pero damos gracias al Señor porque Él nos ha enseñado todas estas cosas. ¿Sí? Contame un pequeño relato, ¿sí? Pequeño relato, chiquitito así, un pequeño relatito, ¿sí? Como tarea del ministerio del buen samaritano. ¿Qué te tocó? Bueno, esto es lo que yo viví. Me tocó acompañar a una familia en situación de calle, fui a ver un enfermo, tuve esta situación, Dios me acompañó, vimos chicos que estaban en situación de adicciones, el Señor, contame un pedacito breve, así, o cómo viste la mano de Dios en tu vida, sobre el buen relato de esto. No quiero nada bíblico ni nada armado, sino con tus propias palabras, lo haces, lo pegás al resumen general que estamos haciendo, que todos están haciendo, y cuando te lo solicite, me lo vas a enviar, ¿sí? Pero cuando te lo solicite, no antes, ¿sí? Mi esposa se ríe. Porque hay algunos que lo han enviado. No, espere, vamos todos al mismo ritmo, tranquilo. No se me aceleren, tranquilitos. A todos les amamos por igual, no tenemos ningún fanático y tampoco tenemos preferencias con nadie, todos van al mismo ritmo. Un pequeño relato así, pequeñito así, relato de el buen samaritano, y cuando yo se lo solicite, se lo pida, usted me lo envía, ¿sí? Mientras tanto, trabajamos en ese resumen general, ¿sí? Con todas estas cosas que estamos viendo, clase por clase, y bendecimos al Señor por el día de hoy, y paramos de grabar.